Con 45 minutos, 7:45. Ya nos acompañan nuestros estudios el doctor David Chávez, sociólogo y docente universitario. Qué gusto tenerle acá, David. Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se dio la primera reunión del proceso de transición entre el gobierno saliente de Guillermo Lasso y el presidente electo Daniel Noboa. Allí, todos que tenían la expectativa de lo que iba a ser este encuentro, finalmente se ha dado, pero con la presencia de algunos personajes que nos recuerdan épocas pasadas, pese a que el presidente electo decía o representa lo nuevo. Lo cierto es que en esta cita estuvo el ex vicepresidente Alberto Dajic y me parece que Carlos Julio Manuel también estuvo por ahí. Bueno, en el mes alguien parecido. Alguien bastante parecido a él. Pero lo concreto, lo cierto y lo evidente es que estuvo Alberto Dajic. Él ha reconocido que se ha invitado como parte del equipo asesor de Daniel Noboa, que le va a dar consejos en cuanto él se lo pida. ¿Cómo analizar este primer encuentro entre el presidente electo y el presidente Guillermo Lasso y la presencia de Alberto Dajic en este encuentro y la expectativa positiva y negativa que ha generado su presencia? Hola Licenia y Alexis, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá en vivo, además es particularmente agradable. No sé, lo único que se me viene a la cabeza al ver lo que ocurrió el día de ayer es ese meme de Spider-Man en donde se señalan mutuamente uno a otro. Es como ver a dos grupos mirándose al espejo. O sea, creo que ahí no hay mucha novedad. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Creo que ahí no hay mucha novedad. Es lo que esperábamos de Noboa. Uh-huh. Porque con estos gobiernos de derecha hay que saber escarbar más allá de la demagogia que representan en campaña electoral y tratar de ver qué es lo que representan políticamente y a qué sectores y a qué clases sociales y qué proyectos representan. En eso hay consistencia y continuidad. Uh-huh. Desde la época de Moreno, o sea, a ver, ¿qué significó Moreno? Partamos por ahí. La recuperación del programa neoliberal que había quedado suspendido, que fue revertido en los años del correísmo. Moreno fue el regreso al neoliberalismo. Lasso fue la continuidad de ese proceso y con toda seguridad Daniel Noboa, como ya han dado muestras en la reunión de ayer, otra vez empresarios, desconectados de la realidad, pensando solo en sus negocios y con ideólogos radicales del neoliberalismo como Dajic, lo único que nos muestran es Noboa, lo que ya se sabía, Noboa es la continuidad del gobierno de Lasso y del gobierno de Moreno y de este proyecto neoliberal que además en las condiciones actuales es mucho más agresivo, es mucho más violento y está provocando daños mucho mayores a la sociedad ecuatoriana. Uh-huh. Bienvenido, David, qué gusto como siempre tenerte acá y conversar. Yo me quisiera ir más atrás, ¿no? Y a propósito del comentario que hacía yo, por eso le pedí a la audiencia que me entienda, porque no iba a ser así como tan duro con Dajic, porque ¿por qué aparece Dajic en este momento? No sabíamos quién es Noboa. Cuando nos dijeron, Noboa es lo nuevo, ¿por qué? Porque el empaque era nuevo, ¿el contenido cambió? Pregunto yo, David. En algún momento el contenido de lo que representa y de lo que es Noboa, la libre empresa, el libre mercado, el neoliberalismo en general, ¿cambió? ¿Por qué era lo nuevo? Porque el empaque era distinto, porque él es un tipo joven, pero es de apellido Noboa y representa al imperio económico más grande de este país y los mismos valores que representa su padre, como representaba a su abuelo y como los que representa su tía. Entonces, hoy no podemos hacernos los sorprendidos. En el 2021 tampoco, y sin embargo igual. Por supuesto. Pero ahora menos, estoy de acuerdo, sí. Ahora mucho menos. Y yo quiero plantearte una inquietud a partir de ahí, porque la reflexión que yo hacía viendo la imagen de ayer es, el neoliberalismo lo entendió todo, y lo entendió también que llegaron primero a partir de la traición de Lenín Moreno, que duró 4 años, después Lasso, que resultó un fraude, es un fracaso total, y ahora Noboa. Todas las expectativas de la derecha y del neoliberalismo en este país están puestas sobre un joven de 35 años. Pero lo han entendido todo, y a mí me da la impresión de que estos llegaron y no se van nunca. Sí, o van a perdurar mucho tiempo ahí. No sé si lo recuerdan, yo lo dije en 2021 varias veces, creo que en este espacio también. Mi cálculo es que los neoliberales vuelven a tomarse el poder y se quedan 20 años. ¿No? Entonces me parece que eso es un escenario probable, sin embargo creo que todavía hay posibilidades de políticamente impedir esa posibilidad, porque más neoliberalismo en el Ecuador va a significar simplemente la debacle que estamos viviendo más agudizada. Ahora, sin embargo, me parece que ahí efectivamente tienen
un proyecto muy sólido de las élites, ¿no? Ustedes saben, yo he insistido en aquello de que hay un bloque de poder muy sólido, creo que la elección esta acaba de demostrar exactamente eso. O sea, es tan sólido que nos pueden poner un candidato como Daniel Noboa, un candidato deplorable, es deplorable como candidato, como político, como cualquier cosa. Y sin embargo ganan, ¿no? Es decir, y sin embargo tienen una legitimación en la sociedad, producto del anticorreísmo. Esto es una victoria del anticorreísmo, por eso Moreno está feliz, por eso Romo está feliz, por eso Lasso está feliz. Hay que recordarle a la gente que los que acaban de ganar con el voto a Noboa son todos estos personajes que han gobernado estos años y que le han provocado tanto daño al país. Sin embargo, el problema de esa legitimidad política es que la legitimidad que tienen es con el proyecto de derechas, o sea, es decir, el proyecto anticorreísta, digámoslo así. Y no tanto con las personas. Pueden cambiar, Noboa puede hacer un mal gobierno, y si las cosas no cambian, y las estrategias políticas, sobre todo la Revolución Ciudadana, no cambian, en 2025 podríamos vernos abocados a tener un igual o peor candidato que Noboa o Lasso, y aupados en el anticorreísmo, puede volver a ganar un candidato de esas características. Que tienes, por lo menos, creo yo, 2 o 3 del mismo corte que ya estuvieron en la papeleta ahora, que podrían volver a intentarlo, incluido el propio Noboa. Topic, Sonnenholzner y la señora González, o a quien postule construye con lo que les ha heredado Villavicencio y María Paula Romo. Sí, indudablemente. O sea, la primera vuelta fue una muestra de eso, ¿no? Es decir, no tienen liderazgo, no tienen proyecto. Es una situación muy paradójica la de la derecha, porque no tienen nada de eso, no tienen estructura política, no tienen partidos. Pero pese a eso ganan elecciones. Tienen un gran apoyo. Es decir, y no logran representar un proyecto político nacional en favor de los electores que los votan. O sea, es decir, los electores de derecha, y creo que también los electores de derecha deberían hacer una reflexión en relación a eso, el proyecto de la derecha no puede seguir siendo el anticorreísmo. O sea, no puede seguir siendo el proyecto negativo de lo único que nos interesa en el mundo, aunque el país se hunda, es evitar el regreso del correísmo. Ahora, el presidente David ha dicho que no va a gobernar con odios, que va a desterrar la corrupción. Él ha hecho, durante toda su campaña, hizo llamados a la unidad y se presentaba como el presidente o el candidato que no peleaba, que no confrontaba, que no hablaba mal del correísmo, se cuidaba mucho en todo caso de hablar mal del correísmo y tratando de captar el voto indeciso, y finalmente le ha resultado. Ahora, en su primera aparición en público, se presenta con el señor Dajic, que representa todo lo que él ha puesto en práctica, ¿no? Como es el tema de la privatización. Hemos escuchado en una entrevista que ha concedido a una radio en Guayaquil, en la que él dice cómo piensa y cómo ve el país. Privatizaciones, una seguridad social prácticamente desmantelada, porque habla del aumento de la edad de jubilación, del aumento de las pensiones, de quitarle la responsabilidad del Estado de cubrir ese 40%, de privatizar los sectores estratégicos, de eliminar la jubilación patronal, en fin, una serie de cosas a las que la gente le tenía miedo. Pero resulta que el presidente no ofrecía eso, el presidente electo no ofrecía eso. Hablaba en su plan de gobierno de un ajuste en el tema de la jubilación, pero no más allá de eso. Pero su vicepresidenta sí. Su vicepresidenta sí. Sí. No, de acuerdo. Lo que pasa es que ahí, como decía, yo haría ahí 2 precisiones. O sea, la primera es, la gente no vota por propuestas a la derecha. O sea, lo que hizo Noboa, lo hizo también Lasso en 2021, fue un ejercicio de demagogia, de la peor factura además. Es una demagogia en donde un día te decían voy a dar un bono a las mujeres embarazadas, que ya existía, y el otro día te decían no, las mujeres se embarazan para cobrar porque hacen negocio del embarazo. Así de desquiciada fue la campaña de Noboa. Es decir, Noboa no gana en absoluto por ninguno de sus méritos. Digo, cualquier persona con los 5 sentidos más o menos claro y con algo de sensatez no va a decir Noboa es un mal candidato. Su campaña fue un desastre. Entonces, lo que digo es que el esfuerzo que tenemos que hacer es poder apartar la demagogia, apartar todo lo que fue el discurso demagógico de la campaña y tratar de ver qué representan como proyecto político y económico en el fondo. Entonces, toda esa imagen que intentaron construir, que además era bastante endeble, etcétera, no representa nada sino la presencia de Ají, que es el mensaje claro de lo que representa Noboa. Por otro lado, y creo que ese me parece que es un tema central para entender qué se puede hacer políticamente de las izquierdas. En las izquierdas tenemos que salirnos de los marcos de interpretación de la realidad política de la derecha. O sea, a mí me ha abrumado, estoy realmente abrumado, o sea, así como para sentirme aquí el desubicado soy yo, como en el análisis político,
en los analistas de izquierda o cercanos a la izquierda, se repite el marco de análisis de la derecha, el marco de análisis liberal, etcétera. Por ejemplo, me quedo con algo que decías, Licenia, Noboa no confrontó. Noboa llegó a decir que Luisa González iba a ir al debate con una gilet para rajarlo, cortarlo, agredirlo. Y no confrontó. Entonces, lo que ocurre, además, en el debate lanzó lo de la tabla de drogas permanentemente con insinuaciones de todo tipo. Llegó a decir que José Serrano tenía alianza con el narcotráfico, en pleno debate presidencial. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el marco de la derecha, es decir, el que confronta es el correísmo, el que odia es el correísmo, y ya el resto no quiere confrontación. Ese es un marco equivocado, falaz, ideológico, no podemos seguirlo repitiendo. Yo he oído a gran parte de colegas que están de este lado diciendo exactamente lo mismo. Ahí está el problema. Lo que están diciendo es más o menos, no, el correísmo tiene que dejar de hacer política, porque la política que hace el correísmo es política de clase, política de confrontación, y eso no está mal. Yo tengo más bien una lectura completamente inversa. A mí me parece que al correísmo le falta política, le falta hacer trabajo político. Y en el correísmo siguen oyendo cantos de sirena, de consultores, de marqueteros, de influencers, que les dicen que el modo de ganarle a la derecha es hacer TikToks y hacer marketing. Y además dejar de hacer política. Porque el tema es, no confrontemos, vámonos al centro. A mí me parece que y entonces ahí tenemos problemas, porque eso es fortalecer las posiciones de la derecha. Es que eso, David, es una realidad. O sea, el hacer TikTok, de esta nueva forma de comunicarse tan líquida, tan inmediata, no me parece que es la estrategia, sino una más de las tantas herramientas que te sirven para ganar la elección. Está demostrado, los zapatos rojos y el muñeco de cartón sirvieron para ganar la elección, como tú bien señalabas hace un momento, sin proponer nada o proponiendo barbaridades como por ejemplo cambiar el país en 100 minutos. Y ganaron. Sí, pero es un resultado, eso es lo que tenemos que ver. O sea, a ver, lo que logran, voy a tomar esos dos ejemplos, los zapatos rojos y los muñecos de cartón son el resultado de años de campaña en contra del correísmo para ganar la conciencia colectiva. Y para centrar en la gente, además porque la gente está teniendo pero una eso también ayudan allí los medios de comunicación que todo el tiempo bombardean con calificaciones, con desprestigio, no necesariamente comprobado. Muchas veces no comprobado, y está que en casos que se han caído, pero que fueron bombardeados durante años, y finalmente cuando se caen, cuando resulta que las personas a las que atacaron mucho tiempo son inocentes, no pasan de una noticia. No, por supuesto, exactamente. Pero tiene que ver también con la experiencia que la gente está teniendo en la vida cotidiana. O sea, es decir, hay una experiencia del mundo capitalista, digamos, que le hace a la gente conservadora. En los medios eso se ratifica. Y se construye el enemigo, que es la construcción del el correísmo como enemigo. Pero esos son años. O sea, para que sea efectivo el zapato rojo, el muñeco de cartón, es porque la sociedad, primero porque la derecha tiene la ventaja de que la sociedad tiende a ser conservadora inevitablemente, peor en situaciones de crisis. Entonces eso ya a la derecha le da una ventaja enorme en términos políticos. Si la izquierda lo que hace es sumarse a esa lógica, fortalece a la derecha, no a la izquierda. La izquierda tiene que romper ese sentido común, no tiene que reforzarlo. Y ese sentido común no es el mensaje, es el modo en que experimentamos el mundo. Entonces, claro, convertir a la política en un acto banal de entretenimiento y de show e intentar pelear por ahí, al menos personalmente, creo que eso es más bien pelea perdida. O sea, si vamos a seguir haciendo eso, más bien hay que decirle a la Revolución Ciudadana, avisarán para saber que vamos a seguir perdiendo 20.000 elecciones. O sea, me parece que ahí hay una discusión de fondo que hay que dar, pero yo no creo que hay que repetir sin más ni más el marco analítico de la derecha, que me parece, de hecho, les digo con toda honestidad, me parece que la fuerza de la hegemonía que tiene la derecha es tal que nosotros mismos estamos dentro, o sea, quienes estamos más hacia la izquierda, quienes somos más críticos, estamos en el marco de análisis y reflexión de que la derecha nos impone. Así es. El punto es que hay que romper ese marco de análisis y reflexión. O sea, si seguimos creyendo que el problema es la confrontación, que el problema es la política, que el problema es plantearse una identidad ideológico-política fuerte, me parece que eso difícilmente va a poder permitir una verdadera confrontación con la derecha y el bloque de poder. Yo sí quisiera profundizar sobre esto, lo estábamos conversando fuera de micrófonos a propósito. ¿Cómo haces para revertir lo que la derecha ha logrado durante todo este tiempo? Es decir, no han sido solamente los últimos 6 años. Los medios de comunicación, que son el gran aparato amplificador de los sectores más conservadores del país, todos los días amanecen a destilar odio, ¿no? Eso no es confrontar. O sea, si tú escuchas hoy, y desde esta semana, desde que se dio el resultado del domingo, desde el lunes, todos los espacios de opinión de la mañana y de la noche
te dicen, cuidado, presidente Noboa, con sentarse a conversar y hacer política con la Revolución Ciudadana, ¿no? Y están, o sea, te han creado el encuadre. Entonces, ¿por qué? Porque el correísmo está lleno de delincuentes, de corruptos, de prófugos, ahora son narcotraficantes, o sea, ya no les bastó con el tema de la corrupción, había que crear algo todavía peor, ¿qué peor que el narcotráfico? Y de acusarte de narcotraficante. Y fíjate que el domingo en la noche circularon imágenes de, no se les puede llamar de otra manera, delincuentes con arma en mano celebrando la victoria de Noboa, pero a pesar de eso te dicen, los de la mafia son los que perdieron, no los que están celebrando. ¿Cómo haces para revertir eso si no tienes espacios? Si lo que te queda, digamos, son las redes sociales, es la conversación frente a frente, cara a cara, y uno que otro medio de comunicación digital. ¿Cómo haces para pelear contra todo ese aparato que montó la derecha? Canales de televisión, periódicos, medios digitales también muy fuertes, con mucho financiamiento, y la academia, lo hemos conversado con David varias veces, la academia, las empresas, los gremios, etcétera, etcétera. Con política. No despolitizando más la sociedad. O sea, no despolitizando, porque eso no existe en realidad. No es que la sociedad se despolitiza, la sociedad se derechiza cuando la política no se vuelve un asunto serio. No, la banalización de la política lo que hace es contribuir a la derechización del sentido común de la sociedad. Eso es, quiero ser insistente en esto porque a veces se piensa que el problema es el mensaje que transmites. No es el mensaje, es la práctica a la que le acostumbras a la gente. No, perdonen la digresión, pero yo siempre trato de hacer esta reflexión. Quentin Tarantino y Martin Scorsese, los directores de cine, vienen haciendo una campaña fervorosa en contra de Marvel y lo que ellos llaman la marvelización del cine. Dicen que eso le ha hecho mucho daño al cine, le ha convertido en una industria de entretenimiento banal. Como los medios están haciendo cine ahora con la primera dama, dices tú. Exactamente. A eso voy. Cuando yo escucho a Tarantino y Scorsese decir eso, digo, habría que agregarle que esa lógica de la industria cultural contemporánea y del capitalismo contemporáneo le hace un daño terrible a la política. Porque creemos que la política es algo así como los Avengers, así de banal y superficial, un acto de entretenimiento de superhéroes de buenos y malos, villanos y héroes. Y los héroes son los súper ricos y los villanos son los políticos de izquierda. En una lectura binaria, elemental y básica como esa, que es muy útil para el sentido común. Porque el sentido común necesita ser conservado, el sentido común es el que nos permite transitar en la vida, digamos, o sea, y ahí uno necesita tener esquemas definidos, fáciles, entendibles, para moverse en la calle, para salir de la casa, para ir a comprar. Entonces la política, cuando se vuelve eso, o sea, un sentido común muy elemental, básico, de blanco y negro, de buenos y malos, favorece una defensa conservadora de la sociedad en la que se vive. La política de izquierdas debe generar una ruptura de eso y que la gente pueda tomar una distancia crítica sobre eso. Entonces, a lo que voy sobre qué significa hacer política para romper ese esquema en el que estamos viviendo, se requiere, por ejemplo, tener partidos. O sea, tener un partido, en el caso de la Revolución Ciudadana, que es la fuerza de izquierda más importante, tener un partido estructurado, orgánico, que genere espacios de socialización distintos, por ejemplo. Para mucha gente, para su propia militancia, que no puede ser que el único espacio político que tenga la Revolución Ciudadana sea activarse en elecciones para hacer la campaña. Pero además, el problema de fondo es este. Siempre digo, por eso es que ustedes saben, yo soy muy crítico del tema de marketing, consultoría y bla, bla. Perdón, cuando debería estar la Revolución Ciudadana hoy mismo, un día después de haber perdido las elecciones, regresando a los barrios. No, ahorita ya tienen que empezar a trabajar. A conversar con la gente, a saber qué pasó. Pero es trabajo político. Y antes también tenían que haber estado, ¿no? No, es que eso no se resuelve. Es igual que lo que hace la derecha, lo que te decía. Los zapatitos rojos son efectivos porque llevan 6 años de campaña, pues. Todos los días en los medios de comunicación, insultando lo que ustedes dicen. Todos los días, mafiosos, ladrones, todos los días. La campaña sucia más grande de la historia la que hemos vivido en estas últimas elecciones. Entonces, claro, y ahí les funciona lo otro. Pero hay algo más. Les decía, toda esa lectura consultor, influencer y demás a mí no me gusta porque hace una cosa que es terrible para discutir la política, anular la política. Es decir, ahí se discute de marketing como si se tratara de vender un producto, no se discute de cuál es la relación de poder que existe en una sociedad. ¿Cuál es el problema que tiene la Revolución Ciudadana, por ejemplo, y las izquierdas en general? No tienen poder social, vamos a llamarlo así. Los poderes del bloque de poder, y ganan elecciones por eso, tienen poder social, tienen poder económico, tienen poder mediático, tienen el poder judicial inclusive está ahora en sus manos, etcétera. Entonces, tienen poderes que están más allá de la representación política y que les sirven para dar la disputa política. El correísmo lo que tiene es el poder de la representación exclusivamente. Entonces,
voy a poner un ejemplo que a mí me parece sumamente importante. O sea, digamos, voy a señalar dos cosas y con un ejemplo. Primero, necesitan tener un partido fuerte. Un partido de masas fuerte que lo pueden tener. Tienen una militancia enorme en el país. Es el partido con mayor presencia en el país. Pero no funciona como partido. Las militancias reclaman muchísimo al interior de la Revolución Ciudadana que funcionen como partido y que se escuche a la militancia y que se haga ese trabajo político que hay que hacer efectivamente desde ya, no 3 meses antes, no con consultores y vendedores de humo del marketing, sino desde ya el trabajo político para ir ganando de nuevo la conciencia de la gente, darse a disputa con la derecha. Y en segundo lugar, vincularse a organizaciones sociales que no son necesariamente las anticorreístas, porque en el Ecuador existen 2 sectores anticorreístas fanáticos. El de la extrema derecha, y el de la que está al estilo Villavicencio, etcétera, del grupo de Villavicencio, y el de la extrema izquierda, bueno, no extrema izquierda, el de la izquierda, que son los MPDs, los Ayala Moras, los Albertos Acostas, que no van, no, o sea, pueden hacer, el correísmo puede hacer lo que sea y esa gente no va a votar por el correísmo, va a preferir votar por la derecha o ayudarles a ganar su resentimiento sobre las necesidades del país en cierto sentido también. Usted mencionaba que tienen que trabajar desde ahora, la Revolución Ciudadana tiene que trabajar desde ahora. Luisa González ha obtenido un 48% de los votos, que es un porcentaje muy significativo, porque lo hizo luchando contra todo el mundo, contra todos esos bloques sociales que usted dice que tiene la derecha, ¿no es cierto? ¿Ella qué debe hacer ahora? ¿O va a tener que asumir el papel que asumió en su momento Andrés Arauz de desaparecer y regresar en la siguiente campaña? No, eso sería absurdo. Ella tiene que mantenerse vigente y ella tiene que ser responsable de esa votación y de las aspiraciones que esa votación puso en ella. Exactamente, o sea, exactamente, estoy muy de acuerdo. O sea, a ver, porque ella representa la otra mitad del país. Efectivamente, como decías, Alexis, también en tu comentario, el país sigue dividido en 2. O sea, no se trata aquí de, no fue una victoria contundente tampoco a la derecha. Es decir, hay casi la mitad del país que dice, no, nosotros queremos otro modelo y queremos otro proyecto. Y permítame también esa anotación, hay un mensaje desesperado, me parece, y sumamente claro en la costa, que es la zona más afectada por la violencia criminal, que dice, ya no queremos esto. O sea, me parece que eso es lo que habría que leer. Yo creo que la derecha no lo va a leer. La derecha lo que ha hecho es sacar a relucir el peor regionalismo, porque la derecha está sentada en eso, en el regionalismo, en el clasismo, en el racismo, y está ya saliendo eso de decir barbaridades sobre la costa. A mí me parece que ese es un llamado clarísimo y que cualquier gobierno decente debería tomar en cuenta ese llamado, pero eso no va a ocurrir. Estoy casi seguro que no. Pero lo que digo es, en ese sentido, evidentemente, la votación que acaba de recibir Luisa González deposita en ella y en la Revolución Ciudadana un montón de cosas. Hay una responsabilidad de la cual la Revolución Ciudadana no puede desentenderse. Me parece que Luisa González queda mucho mejor posicionada que Andrés Arauz. Es decir, Luisa González queda como una candidata, porque la imagen que tengo es Andrés Arauz ya exhausto a la segunda vuelta en 2021. Es decir, como ya esto es lo máximo que puedo hacer. Y tengo la impresión de que en cambio Luisa González no. Luisa González logró recuperar votación, es decir, sea como sea, de la brecha siempre se habló, la brecha era grande al inicio de la segunda vuelta y se fue cerrando. Entonces hay un impulso ahí, o sea, venía de ir creciendo. Tampoco, ahí también hay que ser cuidadosos, por eso digo, hay que salirse de los marcos liberales de análisis. Fue de menos a más, Luisa González, por supuesto, al final hizo una gran campaña. Y claro, si uno ve que al final la tendencia se mantuvo, no es que los muñecos de cartón o el Chito Vera fueron tan decisivos. Lo que lograron es que no descienda más Novoa. Digamos que ese quizás es la efectividad. Tampoco hay que sobredimensionar esos mecanismos. La brecha se fue cerrando, queda bien posicionada Luisa González, reconocida inclusive por algunos actores mediáticos de la derecha y demás que han llegado a decir que, supongo que les habrá costado muchísimo, pero llegaron a reconocer que fue una buena candidata, que hizo una buena campaña. Entonces me parece que la defensa de las clases trabajadoras en un sentido amplio está del lado del correísmo frente al proyecto empresarial de Novoa. Y me parece que ahí la capacidad del correísmo de empezar a recuperar esa representación política es importante. ¿Por qué digo en el sentido amplio? Porque es importante que las izquierdas logren hacer que la gente que vive su trabajo, con sus pequeños negocios, con sus emprendimientos, etcétera, puede identificarse con ese lado y con esa lucha y no con las oligarquías que más bien depredan y destruyen las posibilidades de una democratización de la economía, por ejemplo. David, nos planteas el sentarnos a reflexionar y analizar sobre lo que está expresando el voto de la costa, probablemente las provincias más golpeadas por la inseguridad, por la delincuencia, por la violencia, por el crimen organizado. Y yo
en el mismo tono te planteo que nos ayudes a entender en cambio la votación de la Sierra Centro, donde hay además un altísimo componente de voto indígena. Indudablemente no influyó, la presencia de ISA no fue determinante. ¿Cómo entender esa votación altísima de Noboa en estas provincias, en Tungurahua, en Cotopaxi, en Chimborazo, en Carchi, en Cañar, en Azuay? No, es un misterio, en realidad yo no termino de entender muy bien qué es lo que está ocurriendo en la sierra y por qué la sierra se volvió el centro del rechazo al correísmo. ¿No será también que Pachacuti finalmente terminó ya de identificarse con la derecha? O sea, tienes figuras como Lourdes Tibán, que desde principio a fin se tomó el vaso de Quaker, César Humajinga siendo candidato de un partido de derechas como Suma, por ejemplo, Salvador Quispe, Clever Jiménez subiendo fake news durante el último fin de semana para golpear a Luisa González y a Correa. ¿No será que ya finalmente el movimiento indígena se derechizó? Me refiero al movimiento indígena político, no a la CONAIE. Bueno, las dos cosas van juntas, a veces se hace una distinción que yo no suelo entender muy bien, así como si fuesen dos movimientos completamente distintos, la CONAIE y el Pachacuti, y hasta donde yo recuerdo, gente como Lourdes Tibán, como Cecilia Velázquez, como Marlon Santi, como Salvador Quispe, como Yacu Pérez, fueron dirigentes de la CONAIE, salieron de la CONAIE y siguen siendo miembros de la CONAIE. O sea, es decir, no, porque a veces como no, la CONAIE es buena, el Pachacuti es malo. No, el movimiento indígena en general siempre ha tenido una ala de izquierda, una ala de derecha. Y me parece que en la confrontación política actual se está imponiendo con más fuerza la ala de derechas. Pero yo haría además otra acotación. La Sierra Centro no vota por la influencia de Pachacuti, ¿no? O sea, es decir, hay que tener en cuenta que la población indígena en la Sierra Centro, porque atribuimos a eso ese voto, ¿no? O sea, yo he oído en todos los análisis, no, es que como la CONAIE y el Pachacuti están en contra del correísmo, entonces por eso la Sierra Centro vota en contra. No, la población indígena en esas provincias no es mayoritaria. O sea, en Chimborazo, que es donde hay mayor presencia de población indígena, llega alrededor del 20% de la población indígena. Es decir, no es ese el voto dirimente. Ahí son las clases medias mestizas que están viviendo el mismo proceso que se vive en Quito, que se vive en Cuenca, etcétera, etcétera. Sin embargo, claro, a ver, en el marco nacional hay un proceso de derechización muy fuerte, eso es evidente, de una ascripción de identidad muy fuerte, en donde ya es una identidad afectiva muy sólida, o sea, donde no importan las características del candidato, no importa las propuestas que haga, no importa qué tan bueno sea, pero si hace el show de la derecha y demás, voto por la derecha. Y si va a detener al correísmo, voto por ese candidato. Pero claro, sí llama la atención que eso sea más fuerte en la sierra que en la costa. Yo digo, creo que se necesita reflexionar más qué es lo que está ocurriendo en la sierra. Yo lo atribuiría un poco a una condición de cultura política que habría que indagar en un largo proceso en la sierra, y tiene que ver con el hecho de que por la historia política de la sierra, las jerarquías estamentales en la sierra son más fuertes que en la costa. Es decir, esta idea de que se debe respetar la jerarquía, de que hay un orden social en donde, voy a ponerlo inclusive en términos raciales, que en la sierra son muy fuertes, donde la élite minoritaria blanca y rica tiene que estar arriba, y el resto tenemos que estar abajo. Y obviamente a la población indígena, negra, etcétera, además hay que pisotearla y demás. Es decir, esa mentalidad que viene de muy viejo, que es un esquema, que ni siquiera la gente es muy consciente de eso, pero que es un viejo esquema y de cultura, y que está en la cultura política, me parece que podría ir más bien por ahí la explicación. Es decir, algo de esto en una clave modernizada, digamos, porque ahora todos somos defensores del capitalismo, pero somos defensores del capitalismo no como un mecanismo de democratización económica, sino como un mecanismo de una versión, digamos, ayornada, modernizada, de esa misma defensa de las jerarquías sociales, de que las jerarquías sociales deben mantenerse. La costa, que en cambio tuvo tradicionalmente una lógica más autónoma, sobre todo una población campesina, levantisca, además, las montoneras venían de ahí, en Esmeraldas se dio pelea por mucho tiempo en contra de los gobiernos oligárquicos, por ejemplo, y defendiendo la revolución liberal. Entonces, ahí más bien me parece que esa lógica estamental es un poco menos fuerte. No quiero decir que no esté, también está, pero me parece que es un poco menos fuerte y en la sierra un poco más. Más como ni siquiera voy a decir que es una hipótesis, más como una intuición de por qué puede ser que en la sierra hay tanto rechazo al correísmo, porque el problema es que el correísmo tiene un sentido democratizador, o sea, más bien de romper esas lógicas estamentales, y entonces me parece que el rechazo
puede estar vinculado a eso, o sea, que el correísmo representa eso y por eso es una amenaza y por eso es el comunismo y por eso es el socialismo, porque en esa lógica conservadora se rechaza el socialismo y el comunismo no porque nos va a volver Venezuela, Cuba, se rechaza porque el socialismo, el comunismo como imágenes, porque además eso es como en la discusión contemporánea, eso a veces no tiene mucha cabida, pero como imágenes políticas se rechazan porque son las formas más radicales de la democratización social. O sea, social en el sentido de que en las relaciones cotidianas uno vaya rompiendo estas jerarquías, estas lógicas estamentales. Y como digo, Monasierra su estado más fuerte, o sea, siempre ha sido más fuerte por la lógica de Hacienda, etcétera. A pesar de que a algunos consultores políticos les parezca que hablar de estos temas, que los académicos hablemos de estos temas es absurdo, cosas así, yo no sé, están envanecidos por el espacio que les han dado, déjenme decirles, pero, porque vi por ahí un comentario en ese sentido. Pero no, o sea, obviamente hay que entender los problemas estructurales de la sociedad. No todo es marketing, no todo es TikTok, no todo es Twitter. A mí me parece que este proceso tan viejo y tan largo que no ha terminado de irse de la sociedad ecuatoriana está muy presente en la sierra, sobre todo, como una de las posibles variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero digo, eso es una hipótesis, ahí habría que indagar con más precisión. Ahora, David, ese 52% o 51.8% en realidad que obtuvo el presidente electo, se generó en base a muchas ofertas de campaña y hay muchísima expectativa, entiendo yo, en la gente que votó por él y en los que no también, porque uno creería y tiene la expectativa de que quien gana las elecciones tiene que cumplir con lo que ofrece. En ese sentido, ¿cree posible que todas esas ofertas de campaña que se hicieron se van a cumplir en 1 año y 5 meses de gobierno, por un lado? ¿Cree que eso va a ser posible y cómo mira usted la gobernabilidad que puede tener el presidente electo en la Asamblea Nacional? Algunos dicen que le va a ser difícil, yo no sé si eso va a ser así, tomando en cuenta que varias de las bancadas, excepto la de la Revolución Ciudadana, son muy afines a la ideología del presidente y a la forma como él ve el país. Aquí, igual me voy a pelear con los colegas analistas y demás. La elección última que acaba de ocurrir es una muestra de que el anticorreísmo está más fuerte todavía que en 2021. Es decir, no, porque hay ustedes saben, hay este discurso, otro de las muletillas y los clichés del análisis liberal, del marco liberal de análisis. Que se rompió esa no hay correísmo, anticorreísmo, la gente ya no quiere, bla, 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 bla. No, eso es mentira, lo que acabamos de ver. O sea, si gana un candidato como Noboa es porque hay una sola razón fundamental. Es a lo que quiero ir. Hay una razón fundamental, el anticorreísmo. Un anticorreísmo muy, muy solidificado en esta última elección. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque uno diría, a ver, ¿cuál es, volviendo sobre lo que decía, ¿no? O sea, quitemos la paja de la demagogia de Noboa, que fue delirante, o sea, desde las cárceles, barcazas, hasta no sé qué otras historias. A ver, ¿con qué nos quedamos? Más allá de lo que él dijo, representa la política neoliberal. Y en ese sentido, como ya además sus colegas Moreno y Lasso, que están felices con su victoria, le dejaron el terreno allanado, le va a ser muy fácil seguir cumpliendo ese proyecto. Ahora, ¿eso favorece a las mayorías? Sabemos que no. Eso va a ser mayor sufrimiento y mayor empobrecimiento y mayor precarización de la vida de la mayoría de las clases trabajadoras de este país. Pero la promesa fundamental, porque a mí me parece que la promesa fundamental que Noboa representaba, ni siquiera es la que dijo, que representaba, que era evitar la vuelta al correísmo, ya la cumplió. Entonces, es decir, la gente que votó, porque noten ustedes, y ahí yo creo que sí hay una diferencia en relación a 2021, en 2021 como sea, aunque también era como decir, ¿en serio le vas a creer a Lasso? Pero bueno, la gente le creyó porque había cierto sentido de esperanza. O sea, sí había cierta idea de, no, sí, ya. Tenía 10 años. Y que era entendible, además. Campaña. Claro, y además era entendible porque de todas maneras Moreno aparecía como continuidad del correísmo, aunque no lo sabemos, o sea, sabemos que no lo era, pero eso no era visible para toda la población. Para mucha gente, honestamente, sí era la continuidad y era el correísmo era el responsable. Entonces, Lasso aparecía como el cambio y como la posibilidad de un nuevo modelo que sí nos iba a convertir en Dubái. ¿Se acuerdan del efecto Lasso a poquito de la elección? Ahora no hay efecto Noboa, no hay. Sí, pues ya dijeron que va a venir Google, que va a venir Amazon. Pero te acuerdas que fue tendencia. O sea, claro. Sí. Ganó y fue tendencia durante varios días porque la gente tenía esperanza. Claro, estábamos en un mejor país, decían. Somos un mejor país, decía por ahí alguno de los militantes periodísticos de la derecha. Se han mostrado moderados. Exacto, pero nota, ¿cuál es la tendencia de la valoración que hace la derecha de la victoria de Noboa? Paramos al correísmo. Claro. Están felices porque el correísmo fue derrotado. Desde los analistas, los periodistas, los políticos y el electorado. Sí. O sea, el electorado al festeja la derrota del correísmo, nada más. Entonces, por eso digo, ahora tenemos un anticorreísmo depurado, todavía más depurado que en 2021, más fuerte, más sólido.
Pero es eso lo que tienen. Entonces, hasta ahí llegan y el resto me parece que es el programa neoliberal. Evidentemente es muy difícil que Noboa pueda cumplir otro tipo de promesas así soltadas en el aire como pararlo de la inseguridad. O la consulta popular. O eso que ni siquiera sabemos si la consulta popular va a ir o no va a ir, que por otro lado es una locura en un año y medio de gobierno plantarse otra vez una consulta popular para resolver problemas que pasan más bien por la recuperación de la institucionalidad del Estado, por la inversión pública, pero que yo dudo mucho que Noboa lo va a hacer. Ahora, David, creo que hay que ser consciente, entiendo perfectamente bien lo crítico que es David por su visión de la política, por cómo la procesa, la estudia, la analiza. Yo de paso coincido con eso, pero también creo que hay que ser muy realistas y que finalmente es la sociedad que tenemos, es lo que nos imponen las redes sociales, la velocidad con la que se mueve la información, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Daniel Noboa viene a representar lo que algunos analistas denominan la antipolítica. Y yo, por ejemplo, celebro que Daniel Noboa sea un antipolítico moderado, porque no me imagino lo que hubiera sido un Villavicencio en segunda vuelta, que es más o menos el escenario que va a enfrentar la Argentina con Milei, que es un terrorista económico. Entonces pasamos de la política, de la tarima, del discurso de barricada, súper ideológico en algunos casos, como por ejemplo, y con mucho contenido además, de oradores como Jaime Roldós, por citar quizás el que a mí particularmente más me gusta. Yo no he visto mucho de Velasco Ibarra, pero entiendo que el hombre también cuando estaba con un micrófono y en un balcón le bastaba como para seducir a las masas. Después Febres Cordero era un gran tarimero, Borja, el mismo Durán Bazén, recordando el discurso aquel, ¿no?, en el 95 con el tema y el conflicto del CENEPA con el Perú. Rodrigo Borja, el mismo Rafael Correa, cada vez que se subía a una tarima era un tipo, un fenómeno, ¿no? Nebot, un gran orador también. Y hoy tenemos un presidente que nunca dio un discurso y que cuando ganó salió, habló 2 minutos y se echó a guardar, a seguir celebrando, lanzando fuegos pirotécnicos y recibiendo a sus invitados en helicóptero. Es la sociedad que tenemos, es el país que tenemos y es así como se gana hoy las elecciones. Bueno, es que insisto, ahí seguimos en ese marco liberal de análisis de es la realidad, ¿qué le vamos a hacer? Digo, si vamos por ahí es como no, entonces desechemos la izquierda, volvámonos todos de derecha y disputamos ahí la elección y quien pone el peor candidato gana. Me parece que, insisto, eso creo que hay que ir desconstituyendo, aunque igual no quiero dejar de mencionar, me había olvidado algo de lo que decías, Licenia, en el punto anterior, lo de la Asamblea Nacional. Y es, sí, yo creo, ahí coincido en que lo más probable, porque tienen hegemonía hacia ese lado, lo más probable es que además todos esos pequeños grupitos de asambleístas, hay creo que algunos bloques de A1 creo que va a haber en la asamblea, entonces cooptar a todos esos sectores y llevarse a los sectores de derecha que están más alineados con Noboa va a ser muy fácil y además tienen la fuerza de lo que ya ha venido siendo una práctica común de la derecha, repartir en la asamblea, pactar cosas no muy transparentemente. No creo que vaya a ser un gran problema para Noboa la asamblea, la verdad. Tiene 85 votos. Más bien creo que lo que seguro harán es aislar a la Revolución Ciudadana. Me parece que ahí también la Revolución Ciudadana tiene que saber cómo va a lidiar con eso, de una fuerza grande pero aislada. Y no creo que vaya a ser un gran problema. Me parece que en realidad, y no creo que tampoco les preocupe mucho, ¿eh? O sea, yo creo que van con consignas muy claras del gobierno. O sea, es continuar con esto, favorecer sus negocios, lo de siempre. En el caso de Lasso, tener impunidad. Posiblemente, Lasso, es que además ya dijo Noboa que no va a perseguir a Lasso, porque supongo que al correísmo sí le van a cargar las tintas quizá con más fuerza. Pero entonces sí, insisto, esa es la política real de la derecha, que de ahí te monta lo otro, es real, pero a mí me parece, y vuelvo sobre lo que decías, Alexis, en tu pregunta en cambio, por ejemplo, ese es un falso dilema. La política de tarima y la vieja política, y la nueva política es Noboa. O sea, es decir, primero por 2 razones. ¿Por qué es un falso dilema? Primero porque lo nuevo no es necesariamente bueno. Claro. O sea, en la Alemania de los 30, lo nuevo era el movimiento nazi. Hitler. O sea, ¿quién iba a defender? Y lo viejo eran la socialdemocracia y el comunismo. Claro. Que después terminaron exterminados por el movimiento nazi. O sea, no, la idea, eso por ejemplo, es que a eso es a lo que me refiero. La idea de que lo nuevo siempre es bueno es
uno de los elementos centrales del sentido común capitalista. Porque ¿qué necesitas para consumir? ¿Qué necesitas para que cambiemos los aparatitos que ahora tenemos todo el tiempo, cada año? Algo innovador. Pero hacerte creer que es innovador. Claro. Sí. Porque además hasta en eso es brillante el ejemplo de la novedad del mercado con la novedad de la política. Porque la novedad del mercado es venderte lo mismo cambiado alguna cosita. Y la novedad de la política es la misma historia. Sí. Te venden lo mismo cambiándole algún detalle intrascendente y marginal. Por supuesto. Tanto que Noboa es candidato de la lista 35, que antes fue Alianza País. Exactamente. Y que la gente ni siquiera volteó a ver. Además, Alexis, ¿qué lista era? Representa a una de las familias que constituyen la representación más dramática de la peor oligarquía de este país. Lo más viejo que puede haber en el Ecuador es la oligarquía. Y representa eso, pero digo, claro, el momento en que entramos en el... no, entonces es lo nuevo. Y digo, no, sigo insistiendo en aquello. Me parece, y ojo, no quiero, porque a ratos ya me dice, o sea, lo que se suele decir a alguna gente es que soy un anquilosado viejo, que quiero políticos como en el siglo XIX. No, lo que digo es que hay que revertir el orden de prioridades. O sea, no es el TikTok el que define, no es el marketing político el que define, no es la consultoría política la que define, es la política la que define y después se utilizan todos estos mecanismos para saber qué se quiere transmitir. Pero si invertimos los términos, nos vamos del lado de la banalización de la derecha y terminamos haciéndole un enorme favor. Porque fíjate, si queremos hablar de lo nuevo, de lo innovador, ¿qué más innovador que tener una mujer en segunda vuelta, por ejemplo? Y un montón de cosas más. O sea, es ejemplo, que en ese marco una mujer madre soltera, es que verás, en ese marco de análisis, que es ideológico, porque el problema es que eso no es objetivo, es ideológico. Es de entrada ya poner bajo la lógica, el correísmo es la vieja política. Pero a ver, es la vieja política. ¿Cuál es el partido político que más renueva sus cuadros? ¿Qué más cuadros nuevos votan? La Revolución Ciudadana. Todo el tiempo. Ahora tienes a una Jairen Noriega, una Gisela Garzón, Paola Cabezas. Y les pregunto, recuérdenme ustedes qué nuevo cuadro ha salido de Creo, que era la nueva política hace 2 años. Creo se sepultó, no es nada. Anda reclutando socialcristianos claro, para poder para ser medio ministros. Salvar en los muebles antes de irse del gobierno. Y les aseguro que dentro de 2 años, muy probablemente la nueva política de Noboa se habrá sepultado. Permítanme solo esta reflexión que creo que es súper indispensable en esta discusión. Hace 2 años lo nuevo eran Herbas y Yacu Pérez. Vean cómo terminaron. Vean cómo terminó el Pachacuti y la izquierda democrática. Por Dios, primero, salgámonos de ese marco de análisis. Dejemos de creer que la derecha tiene razón hasta en el modo en que interpretamos la política y empecemos a construir un análisis y una reflexión en otras coordenadas. Me parece que eso es indispensable en este momento. Muy bien, muy interesante, David. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Muchas gracias a David Chávez.